Viene desde la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que va a desarrollar tipos y modalidades de tutoría. Está también con nosotros el ponente Miguel Hugo Hernández Aguilar, que viene a disertar a nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades. Y también está con nosotros el ponente Óscar Dávila de la Cruz Arango. Él viene en representación de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. Bien, ya estando con nosotros los tres ponentes, vamos a iniciar presentando al ponente Demetrio Macías Zabaleta, cuya disertación será tipos y modalidades de tutoría. El ponente Demetrio Macías Zabaleta es abogado, magíster y doctor en Derecho. Es profesor en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, profesor de la Escuela de Posgrado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y José Carlos Mariátegui de Moquegua. Es autor de libros de Derecho, de Filosofía e Investigación. Es conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales referidos al tema del cuarto encuentro de tutoría. Entonces, dejo con ustedes al ponente Demetrio Macías Zabaleta, para el cual les pido fuertes palmas. Muchas gracias. Señor presidente de la Mesa de Honor, señores colegas disertantes, miembros asistentes a este cuarto encuentro internacional sobre tutoría con enfoque intercultural en la educación superior. Antes, felicitar el acuerdo tomado en la ciudad de Ayacucho para que la Universidad de Ciencias y Humanidades sea sede del cuarto encuentro. Creemos que estos encuentros son fundamentales para que vaya desarrollándose la enseñanza de tutorías en la enseñanza superior. Pero antes, como testimonio de nuestro tránsito por esta universidad, quiero hacer entrega trabajos de tutoría realizados en la San Antonio de Abad del Cusco para que quede en la biblioteca de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y haré entrega física de los mismos. El tema que nos convoca es tipos y modalidades de tutoría. En la mesa anterior ya nos dieron las pautas necesarias, cómo es que la universidad ya se engarza, ya no en el clásico modelo de la enseñanza-aprendizaje, sino ya es en el modelo globalizado de aprender aprendiendo y emprender, para que los futuros profesionales se engarcen dentro de la globalización y que es la era del conocimiento. Etimológicamente, tutoría viene de la correspondiente latina tutus o tutor, que viene a ser protegido o vigilado. La definición de la tutoría es la persona encargada de bienes y personas, o solamente de los bienes de los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior respecto de la UNESCO vienen a ser tres aspectos. La expansión cuantitativa. Sabemos que hoy en día las universidades van creciendo poco a poco, igual el alumnado también va creciendo cuantitativamente. B, la diferenciación de las estructuras institucionales de los programas y formas de estudio. Y C, las restricciones financieras. Los dos aspectos son muy trascendentales y quizás sea el obstáculo mayor que puedan tener las universidades para un enfoque cualitativo respecto
de la enseñanza superior intercultural. Porque cada institución, en uso de la autonomía universitaria, puede elaborar su currículum dentro de lo que es la perspectiva hacia la sociedad y las restricciones financieras. No debemos olvidar que las universidades públicas fundamentalmente ya son desatendidas por el Estado y emergen las privadas para que puedan coadyuvar a la enseñanza y la profesionalización de un gran número de egresados de la educación secundaria, cuya única fuente de superarse son las universidades. Tipos de experiencias tutoriales. Escuchábamos de los ponentes anteriores que la tutoría debe de aplicarse en las universidades, ¿cierto? Pero también tenemos que conocer los tipos de experiencias tutoriales. Dentro de ello tenemos la tutoría de asignatura, la cual adiciona a las horas de aula como horas de consultoría en el cubículo para mayor aprendizaje de la disciplina. Es decir, el profesor no solo debe cumplir con su labor lectiva. Si quiere ejercer la tutoría, tiene que darle horas extraordinarias. Diríamos nosotros, tiene que ser una vocación tutorial que permita ejercer esta función tan delicada y decirles que por primera vez a nivel universitario la tutoría ha sido regulada en la ley 30.220 en el artículo 87 como deber de los profesores universitarios que deben de ejercer tutoría en todos los ámbitos de la enseñanza superior. B. La tutoría enfocada a la orientación pedagógica, la cual pretende apoyar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y favorece que el alumno domine su propio proceso para obtener conocimientos. Es decir, ya no se queda solo en la asignatura, sino ya va al carácter pedagógico, a la enseñanza integral que deben merecer todos los discentes en el ámbito universitario. C. La tutoría de acompañamiento, dirigida a apoyar al alumno durante todo su itinerario escolar. Requiere del apoyo de un profesor para orientarlo en sus decisiones. En este rubro se incluyen también los aspectos motivacionales y de apoyo personal. Es decir, hay muchas veces donde los señores alumnos no cuentan con toda la formación biopsicosocial y requiere el acompañamiento de un tutor para que su conducción dentro de su profesionalización sea positiva. Y C. La tutoría dirigida a la formación para la sociedad del conocimiento. No debemos de olvidar que hoy en día el mundo es competitivo. Ya no es la época de la enseñanza-aprendizaje, sino es la época de aprender a aprender y emprender para insertarse en el mercado globalizado. De ahí que esta cuarta sea fundamental como tipo de experiencia tutorial. Modalidades de la tutoría. Etimología de modales. Ya sabemos que modales viene a ser un modelo, una orientación, una dirección. Y eso quisiéramos tener o ser todos nosotros. Cada modalidad debe tener un tipo de tutoría. Entonces tiene que engarzarse los tipos con las modalidades. Las modalidades, como sabemos, ya son aspectos fundamentales que tienen que orientar la formación profesional. En este caso, conversamos de lo que es las tutorías para la formación profesional e insertarse en el mercado competitivo. Hoy en día todo es competencia y la tutoría juega un rol fundamental para que esto ya no solo salga el profesional de las aulas universitarias, sino
que se convierta en empresario. Solo así se puede ser competitivo en un mercado globalizado que es el mundo actual. Clases de modalidades de tutoría. Tenemos la localización espacial, es decir, presencial y a distancia. La presencial es dentro del aula. Se dice que es la tutoría cara a cara, alumno, profesor. Y a distancia, sabemos perfectamente que hoy en día de la noche a la mañana aparecen profesionales, dice ya soy profesional. ¿Y cómo lo has hecho? A distancia. Ni siquiera lo conocen a su profesor, ni al director, menos al rector, pero ya tiene título profesional. Y eso también es una competencia a la tutoría presencial. Pero sin embargo, está en boga. La tutoría puede darse a través de teléfono, a través de internet, de radio, de cualquier aspecto del desarrollo tecnológico que hoy en día tenemos a nivel universal. B. Tipo de agrupamiento, individual o grupal. En aula puede acordarse que la tutoría sea individual o bien grupal. Todo depende de la vocación que tenga el profesor. Recalco, para ser tutor se requiere solo tener vocación, ya no cumplir solo sus horas de acuerdo a la categoría o tiempo del profesor. El profesor a tiempo parcial solo debe dictar labores lectivas. El de tiempo completo y dedicación exclusiva debe cumplir las 8 horas. Pero generalmente nosotros terminamos de dictar nuestra clase y después desaparecemos. Lo que decimos, el profesor en la universidad siempre va a cachuelear. Entonces la tutoría ya va a ser algo que obligue a estar frente, ya sea individual o grupal, con sus señores discípulos. C. Localización geográfica. Puede ser en la misma sede o itinerante. Esto es extraordinario. Si la tutoría se da dentro de nuestra universidad, maravilloso. Pero lo itinerante es extraordinario. Es la mejor forma de controlar a los señores alumnos. Es decir, preocuparse por qué no vino el alumno. E incluso ir a su domicilio. Qué hermoso. Es una dedicación exclusiva. No se puede dejar al azar a los discípulos porque la tutoría nos exige a ello. Creo que es uno de los aspectos fundamentales que nos trae la doctrina respecto de la tutoría, la itinerante. O la función que cumple, didáctica y orientación. La didáctica, cuando el profesor o el tutor desarrolla sus planes de programa para transmitir los conocimientos a sus señores alumnos. Y la orientación, perfeccionar sus conocimientos, prepararlo para su vida futura, hacerlo emprendedor, de tal forma que el profesor es guía, es facilitador. Ya no es la época del Magister Dictio. Lo que dice el profesor es, y pobre de aquel alumno que interrumpa la sesión, lo expulso. Ya no. El profesor se convierte en amigo, compañero, casi padre, y si se quiere, padre de los tutorados. Extraordinaria forma de tratar. Y por el momento en que se realiza, lo que decían los ponentes anteriores, desde la inicial, un seguimiento hasta el final, es decir, hasta su profesionalización e insertarlo en el mercado competitivo. Hoy en día el mundo es de competencia. El que solo domina una rama ya no es competente. Tiene que multiplicar sus conocimientos, tiene que multiplicar y observar cuál es el mercado donde está ejerciendo su profesión.
Y eso es uno de los aspectos que requiere la acreditación de las carreras profesionales, la ley universitaria. Creo que la tutoría tiene que insertarse definitivamente para el desarrollo integral de los señores alumnos universitarios. Campo problemático. Hoy en día la educación es virtual. Ya no es necesario tener bibliotecas físicas, aunque de acuerdo a los estudios jamás va a desaparecer o suplir lo virtual a las bibliotecas físicas. Eso nunca va a poder suceder. Estilos de intervención docente. Se requiere dedicación, no horaria, sino dedicación espiritual y sentimental. Esto está engarzado dentro de lo que llamamos nosotros la vocación, porque no todos tenemos vocación. A veces solo cumplimos con una tarea, como venga, estamos esperando al fin del mes para recibir el sueldo, y esa es nuestra rutina doméstica. Hoy en día el mercado competitivo nos obliga a dormir poco y trabajar más, porque también la calidad de vida se está reduciendo, porque ya es un trabajo más dinámico, más funcional, más orientador. Las formas de enseñanza, aprendizaje y las técnicas tutoriales. Decíamos, lo clásico es enseñanza, aprendizaje. Viene el profesor, dicta, se señala fechas de evaluaciones. A la hora de ingresar al aula, lo primerito que hacen es plagiar en la carpetita, y lo del dictado, del cuaderno a la carpeta y de la carpeta a la prueba. Y esa es la evaluación clásica. Hoy en día, ¿no? Con la tutoría se aplica aprender y emprender. El profesor ya deja de ser el que está en el centro del aula, ya es dinámico. Hay una teoría de hemiciclo, donde desaparece la figura del profesor y los alumnos son los que desarrollan todo el sílabo. El profesor solo orienta, solo guía, de tal forma que ya no hay la copia, el dictado, la plagia, se erradica incluso las pruebas escritas. Ojalá que lleguemos a ese nivel con la aplicación de las tutorías. Impactos y logros. Es evidente que para adecuarnos o adaptarnos al sistema tutorial tiene que transitar, y a veces tiene su costo, pero su beneficio. El costo es que los profesores tenemos que cambiar de actitud. Los profesores tenemos que engarzarnos en el alma, en el espíritu, en el corazón de los alumnos, y ellos también recíprocamente hacia nosotros. ¿Y cuáles serían los logros? Los logros: tener una profesionalización de excelencia, de calidad y competente. Conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, continuando con las ponencias, el profesor Miguel Hernández Aguilar va a desarrollar la ponencia "Una hora de tutoría en la educación". Esa es la interrogante que plantea el profesor. El profesor es docente de aula de un colegio fiscal, es profesor en la Universidad Enrique Guzmán y Valle y a la Universidad de Ciencias Humanidades.
Él también ha seguido algunos diplomados y también es conferencista con mucha experiencia en capacitación docente, por lo tanto seguramente que nos va a traer algunas novedades. Profesor Miguel Hernández puede hacer su ponencia. Fuerte palmas para el profesor. Bien, ante todo, muy buenos días. Muy buenos días a la comisión, a ustedes, profesores que nos visitan en este congreso, cuarto congreso de tutoría. Lo que voy a presentar tiene que ver con ciertas reflexiones de lo que está sucediendo, sobre todo en la escuela básica, porque en las universidades nosotros cuando ya estamos, recibimos un contingente de chicos en el primer ciclo, de pronto, quien es tutor tiene de alguna manera el siguiente diagnóstico: bajo nivel de comprensión de lectura, cierta distancia con la matemática, otro problema, el de poca actitud de integración grupal para ese tipo de trabajos. Nos quejamos muchas veces de que en un grupo de 5, 1 o 2 elaboran los trabajos y los demás solo observan. Tenemos el otro problema en los chicos del primer ciclo. Su asistencia hay veces es irregular. O también el problema de que estos chicos le tienen distancia a ciertas materias y a otras, bueno, las toman con bastante consideración, sobre todo cuando las universidades tienen en sus primeros ciclos los estudios generales y otros que ya tienen su diseño curricular tipo de Peñalosa, donde empiezas con materias de estudios generales y 1 o 2 materias que tienen que ver ya con la profesión, ¿no? Pero de todas maneras es una fuerza bastante grande en nuestro país que en los primeros ciclos en las distintas universidades encontramos este problema. Pero cuando los profesores de primero y segundo ciclo encuentran este detalle, de inmediato hacen una mirada hacia atrás y dicen: ¿quién tiene la culpa? ¿A quién echamos la culpa? ¿A quién lo matriculó? ¿A quién dio permiso para que le vendan el prospecto para que postule? No, a ninguno de ellos. De inmediato se mira el sistema educativo peruano y se dice: no, en secundaria, fue secundaria, así vienen. Y los profesores de secundaria dicen: ¿y a mí por qué me echan la culpa? El culpable es el de primaria. Y el de primaria dice: no, así lo recibí, inicial tiene la culpa. O sea, esta cadena de echarse la culpa a uno u otro, al final, ¿qué nos hace observar? ¿Qué nos hace mirar? Nos hace pensar en que algo está sucediendo en el sistema educativo peruano y el sistema universitario. Como que no hay una conexión entre ambos. Y en segundo lugar, decimos: ¿cuántas veces postulan los chicos a una universidad y no ingresan? Al final se van a estudiar a un instituto, o simplemente lo abandonan. O el otro caso, como una investigación que se hizo aquí en nuestra universidad, y hay un contingente de estudiantes que trabajan y también estudian, a lo cual nosotros aquí, creo, y la tesis del doctor Arroyo es: trabajadores que estudian. Los tiempos en que habían estudiantes puramente dedicados a ello, como que se ha ido disminuyendo de a poco. Hay pocos chicos de estos sectores que se dedican solo a estudiar. Hay más trabajadores que estudian. Y eso hace que la tutoría en la universidad tenga mayores retos. Los retos son más fuertes todavía, porque hay que entender eso.
Hay que entender eso, de que los chicos trabajan y que tienen cierto sueño y que tienen ciertas necesidades y aspiraciones. Y que están pugnando por tener un sueldo distinto. Y que están viendo los problemas emocionales que tienen en sus familias. Y eso nos hace mirar otra cosa más. ¿En qué contexto estamos viviendo? ¿Qué retos nos pone este contexto? El profesor anterior decía, la era de la globalización, la sociedad del conocimiento y la información, como expresión de un modelo económico al cual se señala como neoliberal. ¿Y qué tiene todo esto en el mundo, en nuestro país, en Latinoamérica, etcétera? ¿Qué tiene? ¿Qué nos presenta? Nos presenta un orden distinto al cual de repente nosotros estudiamos. Cuando nosotros fuimos estudiantes universitarios, las cuestiones tenían otras características. Y algunos creemos que todo eso sigue, que eso continúa, pero no es así. Los chicos de hoy, ¿qué música escuchan? Los chicos de hoy, ¿qué costumbres, qué actitudes tienen? Los chicos de antes, o sea, nosotros, ¿cuáles eran nuestras aspiraciones? ¿Cuáles eran la música que escuchábamos? Entonces, estos retos que tiene el contexto, esto de las competencias del libre mercado, de las privatizaciones, etcétera, todo ello, tanto al sistema universitario como a la educación básica regular, le presenta también ciertos problemas y retos a la vez. Por eso es que aquí estamos dando una reflexión. ¿Dónde está el tema? Ya lo encontré. Decimos, en la educación básica regular, porque hay que mirar ahí también, profesores, hay que mirar ahí qué está sucediendo, colegas, porque nuestro diagnóstico en la universidad para poder ayudar al estudiante, para poder entrar con él en, como decía el profesor, ¿no? En cuerpo, alma, espíritu, conocimiento, praxis, actitudes y concepción, para entrar en todo eso con un programa fuerte y apoyar al estudiante. Entonces hay que entender ¿qué dice la tutoría? El ministerio, ¿qué dice? La tutoría es la modalidad de orientación educativa inherente al currículum que se encarga del acompañamiento socioafectivo, cognitivo y pedagógico. Toda la línea de tutoría está dentro del currículum, entonces entiéndase por currículum que como herramienta cultural, social, intencional. Entonces nos van a decir que la tutoría es un elemento también dentro del currículum. No podemos mirar a la tutoría fuera del contexto, fuera del currículum, como si fuera una herramienta paralela. No puede ser así. La tutoría es un elemento fundamental también dentro del currículum. En la misma que en sus entrañas se va a nutrir de toda la política educativa, curricular, política social, etc. Porque esa es la manera de comprender a cómo el estudiante va a estar dentro de las aulas, ya sea en universidad o ya sea en la escuela. Realizar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes, correcto. Pero ¿qué hemos visto en la praxis? Así esto digo, en la praxis. ¿Qué viene sucediendo? ¿Cómo se está conceptualizando a la tutoría? Hay quienes creen que la tutoría es una cuestión burocrática, firmar papeles, firmar documentos. Hay universidades donde tiene su consejero o su tutor. Ese consejero, ¿qué hace? Firma la ficha de matrícula y ahí está el tutor. No digo todas, hay por ahí. Hay quienes creen que la cuestión de tutoría es tan solo un asunto de confidente. Cuéntame tus problemas. Ah, muy bien, ya, muy bien. Pero mire, mi enamorada me dejó, que me han salido los barritos en la cara, los chicos los jovencitos, ¿no? Tanto en universidad como en secundaria sucede esto también. Y cuando el tutor no lo entiende, no está en él, o sea, no hay esa empatía, ¿qué sucede? Hay distancia. ¿Cuántas veces hemos visto por televisión que hay alumnos que se burlan de su profesor? Se burlan, lo agarran de mascota o de piñata. Hemos visto esos casos. O al revés también, ¿no? Otros, y este sí es, en esto coincido con algunos colegas que han estado dando de sus ponencias, hay quienes creen que la tutoría es una asignatura. Hay quienes creen eso. Tutoría es una asignatura en la escuela básica. Para otros es un programa. Sí, es algo ya, es un programa.
pero no queda en papeles. Para otros es un elemento del proyecto social, llámese currículum en el proyecto social. Sí, es un elemento, pero más que eso la tutoría es una praxis también. Es el tú a tú, el face to face o el cara a cara. Esa es tutoría, es estar tú conmigo, ellos con ellos, comprendernos, reunirnos. Oye, ahí sí, ¿quién no ha visto la película esta, La Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo? Ahí hay un perfil de profesor, ahí hay uno. Y como otras películas que podemos recordar, donde el profesor pues es un amigo, ahí está, conversa contigo, sí, mira, en grupo, en diálogos personalizados. Sí, ¿qué te pasó? Oye, sí, yo con profesor tutor, mira, yo cuando era chico, cuando era joven también algo así me sucedió, pero hay otros casos, mira, vamos a conversar eso. Muestra de ello, e interesante, es toda la experiencia del doctor Peñalosa. El currículum integral del doctor Peñalosa está presente, está vivo todavía. Y eso es lo que nosotros debemos retomar y con mucha fuerza, porque no es el asunto que a este joven universitario o al joven o al chico de escuela básica, que lo veamos tan solo como alguien quien es un aparato cognitivo. No es tan solo eso, ni tan solo puramente afectivo, de afecto y afecto. No, hay más cosas de desarrollar en él. Y ahí lo dice el doctor Peñalosa, todo lo que tienes que desarrollar en este joven, más el perfil de tu institución. Si nosotros hacemos un recorrido por las distintas etapas que ha transitado la orientación la tutoría, claro, con ciertos cambios en su nombre, tenemos en la escuela básica, en la primera etapa, del 50-60, cuando se veía atomizado totalmente lo que es la orientación OVE, fuera de lo que es el mundo académico del estudiante, y ahí se llama departamentos psicopedagógicos, atomización, aislamiento entre ellos. El otro es cuando en el 70, en la reforma de Velasco, se introduce el área OBE, orientación y bienestar del educando, como consecuencia del currículum integral. El currículum integral, recordemos, se aplica en la época de 50-60 en la Universidad Nacional de Educación, con la experiencia de Peñalosa, pero luego en el 70 se aplica en la escuela básica, en la EBR con Velasco, ¿no? Y va a cobrar vida ahí, que se tendría que trabajar en función al mundo de las asignaturas, el área extracurricular, y no se hablaba de práctica preprofesional, sino educación ligada al trabajo. Pero todo esto también girando en torno a ese bienestar del estudiante en la escuela básica. Más adelante, como conocemos ya por historia, hay una desactivación de todo ello. Por los años 90 se introduce el neoliberalismo en nuestro país y por lo tanto una nueva ola de cómo trabajar esto de la tutoría. Para los años, ya para nuestra década del siglo XXI, que vamos a encontrar que se aplica, se trabaja ya con todo lo que es la tutoría, la prevención integral, etcétera, ¿no? Sí, pues, entonces, ante todo esto, la tutoría tiene un objetivo, realizar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes, en la escuela básica y en universidad también. La tutoría en la escuela básica, como decíamos, es un elemento del currículo, apunta al desarrollo humano,